Hola, mi nombre es Euge Oyer, emprendedor e inversor, y hoy al acabar el vídeo, aparte de tener las lecciones principales, tenemos una sorpresa súper interesante, así que quédate hasta el final. Nintendo nació en 1889 en Kioto, Japón. Fue fundada por un pequeño artesano llamado Fusajiro Yamauchi, y su primera actividad estaba lejos de los productos que conocemos hoy en día, ya que se dedicaba a fabricar un tipo de cartas japonesas llamadas Hanafuda, las cuales tenían la particularidad de no tener números. Para evitar las apuestas ilegales, el gobierno había prohibido las barajas occidentales, pero la mafia de los yakuza se las ingenió para establecer un sistema con las Hanafuda para poder así apostar, lo que ayudó notablemente al crecimiento de la popularidad de estas cartas junto a las ventas de Nintendo. Cuando Yamauchi se retiró, los mandos de Nintendo pasaron a manos de su yerno, Sekirio Kaneda, el cual se centró principalmente en la mejora de la logística de la propia empresa, abriendo varias fábricas y oficinas para facilitar la satisfacción de la demanda de sus productos. Durante esos años la empresa prosperó y pasó de ser un pequeño taller artesanal a una importante compañía japonesa. Pero Kaneda enfermó y por circunstancias familiares el único que podía hacerse cargo de la empresa dentro de la familia era su nieto de 21 años, Hiroshi Yamauchi. El inexperto y joven Hiroshi no fue recibido precisamente con los brazos abiertos en la compañía. Los 100 empleados que trabajaban en Nintendo tenían miedo de que su inmadurez llevara a la empresa a la ruina. Era cierto que Hiroshi dirigía como un auténtico emperador y odiaba ser cuestionado, pero también era innegable que el joven director gozaba de una increíble intuición para los negocios, ya que bajo su mando la empresa consiguió convertirse en lo que conocemos hoy en día. Su visión fresca y progresista chocaba con el mando conservador al que habían estado acostumbrados los trabajadores de la empresa, lo que provocaba agitación e inquietud. Durante sus primeros años no dudó en tomar decisiones arriesgadas, pero igualmente acertadas, como por ejemplo fusionar todas las empresas subsidiarias de Nintendo en una sola y pedir el primer préstamo de la historia de la compañía para poder comprar terrenos con la intención de centralizar toda la producción. El revuelo fue tal que los indignados trabajadores optaron por iniciar toda una serie de protestas y huelgas para demostrar su disconformidad con el nuevo rumbo que estaba tomando la empresa. Finalmente, Hiroshi decidió renovar totalmente los aires de la compañía y despedir a la parte más conservadora de la misma, para poder así enfocar su estrategia desde un punto de vista más reformista. Fue una decisión tajante, pero necesaria para la evolución de Nintendo como empresa. En 1959, durante el auge del universo de Walt Disney, Hiroshi supo ver la oportunidad y decidió hacer un acuerdo con la empresa para poder fabricar juegos de cartas con las figuras de sus personajes. Esta decisión volvió a sorprender, ya que muchos no entendían cómo una empresa oriental y tradicional como Nintendo podía recurrir a un símbolo de la cultura popular del mundo occidental. Sin embargo, el éxito de ese producto fue abrumador. En un año habían vendido más de 600.000 packs de cartas. La empresa Nintendo había descubierto un nicho muy rentable: los niños. A esas alturas, Hiroshi estaba ansioso por emprender en otro tipo de industrias lejos de los tradicionales juegos de cartas. Durante varios años probó suerte en el negocio de los taxis, los hoteles del amor, los electrodomésticos de limpieza domésticos y el arroz instantáneo, entre otros. En todos fracasó estrepitosamente. Aquella diversificación tan agresiva les había hecho perder el rumbo, pero Nintendo sacó una lección valiosa de todo aquello. Necesitaba nuevos colaboradores expertos si quería penetrar un mercado que no conocía. Fue así como Gunpei Yokoi, una pieza clave en la historia de la expansión de Nintendo, subió a bordo de la compañía. Gunpei era un ingeniero electrónico que destacaba sobre todo por su gran ingenio e imaginación, e Hiroshi, que tenía muy buen olfato empresarial, decidió ponerlo al mando de un nuevo departamento dentro de Nintendo, que se iba a dedicar a la producción de juguetes para niños. En aquella época los ingresos de la empresa estaban siendo perjudicados, ya que había bajado la popularidad de las cartas y por tanto también sus ventas. Pero gracias a la creatividad de Gunpei, Nintendo lanzó durante la década de los 60 varios juguetes exitosos que ayudaron a la consolidación de la empresa dentro de esta nueva industria, lo que además salvó a la compañía de la bancarrota. A partir de los 70, Nintendo se lanzó a la producción de las máquinas de juegos arcade para los salones recreativos, pero Hiroshi Yamauchi había más que demostrado ser un hombre inconformista, siempre en busca de la innovación. Pronto se fijó en un nuevo producto proveniente de Estados Unidos, la Magnavox Odyssey.
la primera videoconsola doméstica de la historia. En un primer momento pretendía ser el distribuidor oficial de dicho producto en Japón, pero se percató de que el coste de traer el producto desde el otro lado del mundo era demasiado alto, y que quizá lo mejor era que Nintendo fabricara su propia consola. Finalmente, en 1977, gracias a un acuerdo con la empresa Mitsubishi, salió al mercado la Color TV Game 6, la primera consola doméstica de Nintendo, la cual funcionaba enchufándola a la televisión y ofrecía 6 juegos distintos. Durante los años siguientes la empresa siguió innovando con sus consolas, pero a principios de los 80 todo ese éxito empezó a deshincharse. Los juegos que lanzaban los fabricantes eran muy parecidos entre ellos, y la gente estaba empezando a aburrirse de jugar siempre a lo mismo. Nintendo decidió reenfocar su estrategia y lanzar un nuevo título, enteramente original, con una trama y personajes propios, con la intención de diferenciarse del resto. Y así es como nació Donkey Kong. Un juego en el que un apuesto héroe llamado Jumpman, más tarde rebautizado como Mario, debía salvar a una damisela en apuros de las garras de un fiero gorila. El juego se lanzó en 1981 en su versión arcade, y más tarde sería adaptado a las distintas consolas. Este nuevo producto enseguida cosechó mucho éxito y Nintendo decidió seguir con esta serie de juegos, además de crear nuevas tramas con nuevos personajes como Legend of Zelda o Mario Bros. 2 años más tarde, Nintendo lanzó la primera consola con cartuchos intercambiables, la Famicom. Gracias a varios acuerdos con los proveedores, esta consola pudo venderse a un precio bastante competitivo, pero a la larga saldría muy caro a la compañía, ya que uno de sus componentes era defectuoso, lo que provocaba que la consola dejara de funcionar al poco tiempo. Nintendo decidió reemplazar todas las consolas dañadas con un gasto total de $500,000, logrando así salvar por lo menos la reputación de la empresa. En 1989 lanzó uno de sus productos más exitosos de todos los tiempos, y lo que significó un verdadero punto de inflexión para la empresa, la Game Boy. Esta pequeña consola juntaba lo mejor de todas las que había en el mercado. Por un lado, la portabilidad, y por otro, el sistema de cartuchos que permitía explotar al máximo las posibilidades del aparato. Pero a partir de la década de los 90, la empresa se vio obligada a enfrentarse a una nueva amenaza. Sony lanzó en 1994 la PlayStation, y unos años más tarde Microsoft lanzaría la Xbox. Durante varios años, las 3 empresas se enfrentaron en una competición para ver quién lanzaba la generación de consolas con el software más potente, pero pronto Nintendo se dio cuenta de que no podía competir con aquellos 2 gigantes si seguía con la misma táctica. En 2002, Satoru Iwata se convirtió en el nuevo presidente ejecutivo de Nintendo y decidió reenfocar la estrategia de la empresa desde otro punto de vista: la diferenciación. Necesitaban crear un tipo de producto distinto que brindara una experiencia diferente a la que ofrecían los juegos de PlayStation y Xbox. Para ello, decidió crear consolas con otro tipo de jugabilidad, enfocadas a un público más familiar. Durante sus años al frente de la compañía, Nintendo lanzó productos como la Nintendo DS, la Nintendo DS 3D o la Nintendo Wii, todas con características distintivas. Esto permitió que la empresa se consolidase como un gigante en la industria de los videojuegos y el entretenimiento, aportando durante muchos años grandes experiencias de juego a miles de personas de todas las edades. Desafortunadamente, Satoru Iwata fallece el 11 de julio de 2015 y es sucedido por Tatsumi Kimishima, el cual decide, entre otras acciones, lanzar la Nintendo Switch al mercado, continuando así con el legado de su antecesor, creando productos innovadores y distintivos. Bueno, antes de empezar con las lecciones principales, tenemos que deciros que ya ha salido el tráiler de Silex. La verdad es que ha quedado espectacular, os hemos dejado el link para que podáis ir a verlo, y si os interesa, Silex es el curso de emprendimiento que vamos a sacar el 10 de diciembre, podéis dejarnos vuestro email también en el link. Ahora sí, empezamos con las lecciones principales. La número 1 es ver oportunidades donde otros no las ven. Me parece fascinante como Hiroshi, estando en un entorno tradicional, tuvo la capacidad de seguir innovando, y aunque todo el mundo le decía que estaba loco por hacer un contrato con Disney, él realmente se mantenió firme a lo que él pensaba que era real, y así consiguió hacer que la empresa despegase. Y enlazando con este concepto, hay una pregunta que suele hacer el inversor Peter Thiel a la gente que viene a buscar trabajo que me parece increíble. Les dice: dime algo que tú sepas que es verdad, pero que el resto de gente, cuando tú se lo comunicas, no esté de acuerdo contigo.
Me parece una pregunta increíble para hacer un ejercicio de introspección y analizar cuáles son las oportunidades que tú ves que el resto no. La segunda lección para mí es la humildad de Nintendo al ver que cuando diversificó demasiado fracasó en muchos de los nuevos emprendimientos que estaba haciendo y se dio cuenta que realmente para entrar en un nuevo sector necesitaba a un experto. Y fue cuando trajeron a Gunpei y consiguieron desarrollar todo ese nuevo negocio. Pero os aseguro que es muy importante entender que lo que parece muy fácil desde fuera como emprendedor y pensar que ya lo vas a solucionar, cuando entras en el emprendimiento te das cuenta que es mucho más difícil de lo que te crees. Por eso yo siempre digo que seas humilde, que veas lo que están haciendo los mejores, que no tengas miedo a aprender, a tomar cursos, a leer, etc. Y la última lección viene de la mano de Satoru Iwata. En 2002 se dieron cuenta que no podían competir en el océano rojo que estaban compitiendo, donde estaba PlayStation, Xbox, realmente Nintendo estaba a ser un jugador más. En este momento Satoru decidió reconducir la empresa, abriéndose un nicho totalmente nuevo, creando todos los productos que conocemos hoy en día, un producto diferenciador. Cuando el resto de competidores estén luchando por un mismo pastel, es súper interesante plantearse la idea de crear un pastel nuevo. Además, enlaza con los conceptos de La vaca púrpura, libro de Seth Godin, en el que te dice que hoy en día el mejor marketing es la diferenciación, crear algo tan asombroso que la gente de por sí ya hable de lo que estás haciendo. Y nada, hasta aquí las lecciones principales. Recordaros que Silex se abre el 10 de diciembre y estará abierto solamente durante 7 días, por lo que si quieres enterarte cuando se abra, ves a ver el tráiler y ahí déjanos el email que te avisaremos. Ah, y por cierto, y hasta el lanzamiento os vamos a estar regalando contenido realmente interesante para emprendedores en el que hablamos de cómo emprender siendo joven, cómo buscar un socio perfecto, cómo crear ese plan de empresa. Este contenido lo podréis ver entre semana, os dejaremos los enlaces también al que hicimos la semana pasada. Ah, y recuerda de suscribirte, dale like y compártelo con tus amigos emprendedores. Ahora sí que me despido, que vaya genial y hasta la próxima. Chao.